Hola Saúl, muy buenas tardes. Hola María, ¿qué tal estás? Pues muy ¿Cómo va bien. todo? ¿Qué tal todo por allí? Bien, todo bien. Encantada de saludarte porque hemos hablado en más de una ocasión, pero bueno, hemos tenido la otra vez problemas técnicos y queríamos rescatar este directo que hicimos contigo en su momento en Instagram porque nos parece súper importante. Entonces, para que la gente no se sitúe, bueno, por una parte estoy yo de quieto parado, que como sabéis hacemos un poco de prevención en torno a las pantallas e Sí. intentamos empoderar a las familias, ¿no? Para que tengan toda la información posible para tomar mejores decisiones con las pantallas. Y para eso invitamos a gente experta en áreas de las que no tenemos ni idea, como es tu caso, Saúl. Muchas gracias y también gracias por la campaña que estáis haciendo porque no es fácil, ¿eh? Yo, desde la parte que me compete, intento hacerlo, pero yo tengo que reconocerte que en su momento cuando fui padre me tuve que aislar de muchos amigos con los que llevaba una amistad de años porque empezaron como un poco decir, las diferencias de la crianza Sí. y me cuestionaban demasiado. Me cuestionaban, pues yo no tengo televisor en casa, me cuestionaban que no tenía televisor, mis hijas no consumen chuche ni azúcares, tenemos mucho control de la alimentación, sin ser kamikazes, claro que tienen sus Ujú. excepciones, pero aún así con cuidado. Y entonces como que yo parecía estar en contra de todo, de la infancia. Me han llegado a decir que soy un terrorista de la infancia y que mis niñas no van a ser felices. Y yo lo he tomado siempre con sonrisas. Pero es verdad que al final terminamos un poco como de una forma, antes del confinamiento, confinándolos y luego al final pues cambias de hábitos, de personas Sí. y hoy, el día de hoy vemos que es el camino correcto Mm. realmente y que están pasando cosas muy, muy, muy complicadas por el efecto de las pantallas y muchas cosas que hemos normalizado y que no son normales y ahora estamos viendo las repercusiones. Así Mm. que gracias por vuestra labor y poco a poco a sensibilizar a las familias de que las pantallas y el movimiento son fundamentales, tenerlas controladas para el desarrollo de la infancia. Eso es. Por eso estás tú hoy aquí. Ahora vamos a hablar del movimiento, pero mira, aprovechando que has dicho esto, ojo, me parece tan importante que intentemos no juzgar, ¿no? A otras familias, incluso nosotros con el tema de las pantallas, que tú te sientas juzgado, señalado porque tomas determinadas decisiones en la crianza, muchas veces, o sea, bueno, pues está relacionada pues a lo que tú conoces, ¿no? Sobre tu sector, a que te has informado. Entonces, bueno, quiero decir que al final que no coman chuches o que tengan un uso restringido de pantallas, no les va a suponer eso, no, no, eres un terrorista de la infancia, realmente, ¿no? Si no socializaran, si no pasaran tiempo Sí. jugando, ahí estamos haciendo de terroristas. Yo creo lo contrario, y tú estás viendo que ahora hay muchas asociaciones que están inclusive demandando a nivel educativo en Estados Unidos a Silicon Valley y a todas estas multinacionales. Yo creo que era el efecto contrario. Creo que empantallar a los niños y llenarlos de azúcares, eso sí es ir contra la infancia. Y no lo digo yo como una opinión, lo dicen los estudios. Pero lo curioso es que el que iba contra la infancia soy yo, ¿no? Ya, Yo sé que me lo decían de una forma jocosa, sí. pero la verdad que con el tiempo te vas cansando un poco y al final teníamos claro el camino como familia hacia dónde queríamos ir. Eso es fundamental, al final eso es, ir y encima si hay algo que te chirría, ¿no? Estos movimientos, estos vídeos que nosotros intentamos hacer, es porque a veces hay algo que nos hace clic, pero no sabemos un poco por dónde tirar, ¿no? Entonces, pues por ahí queremos nosotros que puedan encontrarse un vídeo de estos y puedan decir, anda, pues esto que a mí me rechinaba o que no entendía, ¿no? Pues creo que es el camino para seguir investigando y formarme. Y una vez ya que tenga toda la información, tomo las decisiones que quieras. Pero es verdad que es muy importante tomarlas formados, ¿no? Y bueno, tú, que eres un experto en movimiento, vamos a presentarte, que todavía nos enrollamos y no he dicho nada. Saúl, voy a leerlo para no decirlo mal, ¿vale? Es psicomotricista y doctor en psicología evolutiva del desarrollo y aprendizaje. Pero claro, Correcto. cuéntanos, Saúl, ¿qué es eso? ¿A qué te dedicas tú exactamente? Vale, en primer lugar hay que decir que la psicomotricidad no está reconocida como estudios superiores en España. Yo las he estudiado en el extranjero y cuando vengo a España, pues hace ya bastante tiempo, a mí se me da la opción de homologar a INEF o a psicología.
Entonces, yo veo que aquí hay algo que aún está por desarrollarse de lo que se habla, pero hay desconocimiento. Se ha mejorado, pero aún sigue habiéndolo. Entonces, por supuesto que, claro, al fallar estas figuras profesionales que hacen ver la importancia del movimiento, desde el sistema escolar ya se falla de base. Inclusive el fallo también parte de la universidad, donde está la formación de formadores. Cuando es el movimiento y el desarrollo psicomotor lo que explica la maduración del cerebro, por ejemplo. Entonces, ese fue un hándicap es un hándicap, pero también una oportunidad que vi aquí, ¿no? De que hay que empezar a trabajar y a mirar cómo sensibilizamos sobre la importancia del movimiento en el desarrollo cerebral. Pues me parece súper importante. Yo creo que eso, hoy un poco nos vas a desvelar los secretos que implica el movimiento, porque están eso, directamente relacionados, ¿no? con el aprendizaje. Como bien decías, o sea, ¿por qué es tan importante que los niños se muevan? Mira, estamos viviendo un momento maravilloso, un momento fantástico, porque hay muchas investigaciones ahora y cada vez salen más de la importancia del movimiento en el desarrollo. Y está saliendo gente maravillosa, por ejemplo, como Nazaré Castellanos, que está difundiendo la información científica y haciéndola más accesible a todos, y donde prácticamente habla de la conexión que hay del cuerpo y el cerebro, ¿no? Y entonces, ahora mismo estamos en una eclosión de información a nivel de neurociencias, donde todo lo que teníamos ya algunos estudios hoy en día se están ratificando. ¿Por qué es importante el movimiento en el desarrollo? En principio, porque nuestro sistema sensorial en las primeras edades se alimenta de los sentidos y el movimiento, y es fundamental para el desarrollo cerebral. Y otra cosa maravillosa de por qué el movimiento es fundamental es porque nosotros tenemos aquí, en una forma de diadema, en esta parte del cerebro tenemos una zona que se llama la corteza somatosensorial. Es la corteza donde está el mapa, donde está en cada parte de nuestro cuerpo. Es un mapa maravilloso que nos dice la importancia de desarrollar nuestra conciencia del cuerpo. Es donde se encuentra la base de cada una de las partes de nuestro cuerpo, de lo que sentimos, de lo que percibimos. Entonces es fundamental desarrollarla en los niños, porque esta zona, por ejemplo, es una de las responsables de que un niño se esté quieto cuando tenga que estar más adelante prestando atención a la profesora. Eh, Porque esta zona depende mucho de los 7 sentidos que tenemos. Para el cerebro hay 7 sentidos. Está la interocepción, que es el primer sentido al que en la jerarquización el cerebro le da prioridad, y es el que tiene que ver con la información de los órganos vitales. Luego está el segundo sentido, que es fundamental, que depende de esa corteza, que se llama el sentido propioceptivo, que es la conciencia de mi cuerpo en movimiento, la posición de mi cuerpo. Ese sentido es fundamental desarrollarlo en los niños. Es el que tiene que ver con autorregulación. Y de ahí dependen los otros 5 de este sentido. El segundo sentido que prioriza nuestro cerebro es el propioceptivo. Esa es una razón fantástica. Otra razón fantástica que tenemos de por qué es importante el movimiento y por qué es importante desarrollar la corteza somatosensorial es porque hoy sabemos que es esta zona interviene muchísimo en la integración de la información o de lo que percibimos. Y me explico. Es un principio de las neurociencias. Ahora cuando tú me estás viendo, me estás percibiendo, mi imagen entra por tu ojo al nervio óptico, al tálamo, y luego el tálamo dice, se está moviendo, y envía esa información a las neuronas o las células responsables del movimiento. Es de color moreno, lo envía a esas neuronas y a esas áreas especializadas para el reconocimiento de rostros. Está hablando a las zonas del lenguaje. Entonces, lo primero que hace el cerebro con la información que viene de fuera es segregarla, darla a cada especialidad. Y luego la tiene que integrar para percibir. Y ese efecto es maravilloso. Pues hoy en día, gracias a los estudios científicos, sabemos que la corteza somatosensorial tiene que ver muchísimo en la integración de la información. ¿Eso qué significa? Que entre mejor la desarrollemos o la tengamos desarrollada, mejor percibo, mejor aprendo. Por tanto, es fundamental desarrollar el esquema corporal y la conciencia del cuerpo en los niños. Y ahora una de las últimas reformas de la educación española precisamente habla de educación infantil, de desarrollar la conciencia del cuerpo, algo fundamental para el desarrollo cerebral. Qué bien, o sea que hay algunos cambios en educación ¿no? van Sí, dirigidos a esto. hay Entonces, 2 reformas muy interesantes ahora.
Qué bien, que me ya alegro. estaba bien, porque hace poco España estaba entre los países de la Comunidad Europea que seguía poniendo letras antes de los 6 años, algo que estaba totalmente fuera de cualquier sentido el desarrollo neurocientífico. Claro, o sea que realmente eso es lo que deberíamos preocuparnos, ¿no? En esa primera etapa, en el 0,6, del que nosotros hablamos tanto, es de esta corteza somatosensorial, que entonces, Aula, Sí, para los que no tenemos ni idea casi de cómo se pronuncia esto, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos o qué deberían hacer nuestros hijos para desarrollar esta corteza? muy bien. Esa corteza depende del sistema propioceptivo. Y el sistema propioceptivo recibe la información de los músculos, los tendones, de los huesos. Por tanto, esas áreas se desarrollan cuando los niños hacen trabajos de carga, de trepar, de arrastrarse y de fuerza. El sentido propioceptivo es el que le permite a un niño estarse quieto. Es el sentido que le permite ser hábil. Es el sentido que le permite no estarse estrellando constantemente. Es el sentido que le permite no ser torpe. Organizar su cuerpo, planificarlo. Si yo organizo y planifico mi cuerpo, puedo organizar y planificar mis deberes. Porque esa corteza está conectada con otras zonas cerebrales que tienen que ver con los aprendizajes, con la atención y la concentración. Otra parte importante, porque la actividad física y que es fundamental, hoy en día sabemos que hay 4 variables importantes para mantener el cerebro y para desarrollarlo. Actividad física, alimentación, sueño y estimulación cognitiva. La primera protección del cerebro es la actividad física y también para el desarrollo, porque eso es fundamental que los niños se muevan. Dentro de esas áreas hay 3 que se combinan hoy en día con evidencia científica que deben hacer los niños. Trabajos de fuerza, de equilibrio y de cardio, pero también se aplican para adultos. Hoy en día es uno de los reclamos que se hace y la Organización Mundial de la Salud dice claramente que los niños entre los 2 y los 14 años deberían hacer al menos 3 horas de actividad física al día. Algo que es complicado hacerlo entre semana, ¿eh? Ya, Y ahí sí, donde necesitamos que los colegios colaboren con patios bien estructurados, con patios funcionales, claro, y que es importante que los colegios nos ayuden con este aspecto y que no tengan tanto tiempo a los niños sentados. claro. Entonces, para que tú mires, dentro de esas 3 horas, piden que 2 horas sean aeróbicas, caminar, saltar, correr, y una de trabajos de mediana y alta intensidad, que serían trabajos de fuerza o una clase de natación o la escalada, por ejemplo, que también es muy interesante, o en los parques hacer trabajos donde los niños tengan que trepar. Es muy importante hoy en día para el desarrollo tener cuidado con estas actividades físicas que las necesitan. O sea que eso es una pregunta que te iba a hacer después, pero como lo has mencionado, aprovecho. Realmente sí que o sea, que sí que la importancia de este movimiento no solo se queda en la primera etapa, ¿no? En las primeras etapas, sino que bueno, se amplía todo lo que podamos y es muy A importante todos. incluso en la edad adulta. Sí, mira si es importante. Mira, por ejemplo, el estrés, ahora que se está hablando del estrés, ¿no? El estrés es algo es importante, nos lo dio la evolución para protegernos de los depredadores. Es decir, cuando nosotros estábamos en el proceso evolutivo y teníamos una situación de peligro, el estrés era el que nos permitía correr. Porque hay algo fantástico que hoy en día sabemos. El cerebro siempre busca concordancia con el cuerpo. Entonces, ante una acción de riesgo o de peligro, generamos estrés y ¿qué es lo que tiene que hacer el cuerpo para estar en concordancia con el cerebro? Corre, muévete. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? ¿Por qué el estrés nos está haciendo daño? Porque el estrés que tenemos estando hoy en día lo tenemos a través de una pantalla, con un email, con el trabajo o con una llamada. Y entonces, claro, yo estoy generando una situación de estrés y mi concordancia del cuerpo con el cerebro sería moverme, pero no nos estamos moviendo, seguimos sentados. Entonces entramos en bucle. Claro, o Por sea, eso es vamos en contra, fundamental. ¿no? Claro, en contra de la naturaleza. Por eso La cuando tenemos naturaleza. un problema, nos sentimos agobiados, lo mejor es ir a caminar, porque generamos endorfinas y estimulamos mucho el sistema propioceptivo. Y si caminamos en naturaleza, se multiplica ese efecto. Hay estudios muy bonitos que hablan de la importancia de caminar, porque genera endorfinas, mejora las conexiones de la materia gris y nos permite sensaciones de calma y tranquilidad. Por eso el movimiento debe estar en todas las edades, en cualquier edad. El movimiento es fundamental y la actividad física para el desarrollo humano.
Estoy súper de acuerdo. Hace poco, además, escuché un estudio que me pareció muy interesante sobre longevidad y una de las cosas que Sí, tenían en común personas que ya eran centenarias era la actividad física. Y me pareció sí, súper... sí. O sea, que al final... Bueno, a ver, es que yo tengo una abuela de 98 años y tengo un tío de 104. Qué buena genética tenéis, ¿eh? Sí, a ver si he heredado algo, eso me gustaría Espero saber. que sí, no, seguro que sí. Pero sí, y es verdad que pues no paran, o sea, son personas que siguen haciendo cosas, pues mi abuela prepara la comida, limpia, hace de todo, absolutamente, juega con mis hijos a las cartas, o sea, no para. Mantiene la parte de la actividad física, mantiene el movimiento que es fundamental. Es que mira, por ejemplo, también porque la actividad física es importante y hoy en día le está costando mucho a los niños. Hoy en día también sabemos que esta corteza cerebral, en esta corteza, está un centro para la postura. Es decir, que la postura corporal está directamente relacionada con la postura mental. Hay estudios que han demostrado con personas mayores de 50 años Ujú. que en la medida que yo me incline hacia adelante, voy perdiendo facultades cognitivas, empezando por la memoria. Esto ya son estudios validados, que son muy interesantes saberlos y ya se aplican a cualquier edad. Esta mañana precisamente estaba en un colegio donde estamos hablando de la postura que tienen los niños en los colegios, donde hemos hecho un registro y hacemos una documentación fotográfica y presente hablamos de tener cuidado con la postura de los niños en los colegios. La postura es fundamental. Si la postura decae, el cerebro quita recursos. Cuando tengo una mejor postura, tengo más recursos. Por eso es fundamental la postura. Por ejemplo, mira algo tan sencillo. Cuando tú te acuestas, tu cerebro percibe que te vas a dormir. Por tanto, disminuye los recursos cerebrales. Y esto es fundamental, es importante. Y también, por ejemplo, hoy sabemos que si pasamos mucho tiempo mirando al móvil, con la cabeza hacia abajo y haciendo un gesto, por ejemplo, porque nos cuesta leer, el cerebro percibe que estás triste y te hace ser negativo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando miremos el móvil. Ahora ya pide que el móvil lo miremos a la altura de los ojos y así el mensaje no sea agradable, fijamos una sonrisa para que nuestro cerebro tenga mejores recursos. Qué fuerte. Por eso todo lo que se está sabiendo en día es maravilloso. No, la verdad que sí. Al final, cuanta más investigación y más información, pues siempre tomaremos mejores decisiones. Pero, Saúl, esto me ha venido a la cabeza la postura que, por ejemplo, se tiene generalmente con las pantallas, con las tablets en concreto, ¿no? Yo cada vez que voy Sí, por ahí y veo a interesante. algunos niños así, pues que me pongo, porque al final es verdad que no somos conscientes de la importancia de que estemos, ¿no? Bien sentados. Sí. Ahí, ahí has tocado aspectos importantes. La pantalla cuando ve, además está estudiando el por qué atrae tanto. Los niños y sobre todo los adolescentes se pegan mucho a la pantalla. Parece ser porque hay una conexión ahí que no quieren que se interrumpa, ¿no? Y está afectando la postura. Afecta el cuello, baja la cabeza y todo esto al final no nos genera unos buenos mecanismos para la atención. Y otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es que nuestros ojos no están hechos para ver en tanto tiempo en corto. Nuestros ojos están viendo para ver en largo. Entonces, todo esto se va sumando y al final está produciendo niños, entre comillas, desenfocados y con poca atención, porque alteramos estados naturales y de la postura, por ejemplo. Claro, madre mía. Sí, yo siempre digo lo mismo, que también a la hora de elegir una pantalla hay que tener en cuenta estas cosas que generalmente no se tienen en cuenta. O sea, yo el otro día, es que yo no digo nada, yo cuando veo a alguien en la calle con pantallas no digo nada, pero había una niña muy pequeña, consumiendo TikTok. No sé si me oyes bien, Saúl. Y estaba así, a esta altura, consumiendo Sí, así súper cerca y me quedé, o sea, yo dije, es que bueno, claro, si esto lo hace, si esto es un momento puntual, bueno, pues no pasa nada, ¿no? El problema es que esto sea un hábito que se convierta en un consumo prolongado de pantallas en esa posición, o sea, es que a centímetros de la cara, además de, pues bueno, temas de radiación tal que todavía, pues bueno, no hay sí. mucha información al respecto, pero bueno, que no son muchas cosas a las que tenemos que tener en cuenta. Hay muchas alteraciones que producen las pantallas. Es que nuestro cerebro, por la evolución, eh, no está diseñado ni moldeado para un mundo tecnológico. La parte tecnológica
o las pantallas no hacen funcionar bien nuestro cerebro. Nuestro cerebro no está hecho para esta rapidez y esta inmediatez. Nuestro cerebro está hecho en las primeras edades para interaccionar con rostros, con imágenes, para estar en comunicación con las personas y con ritmos mucho más lentos. Entonces nuestro cerebro no está diseñado ni moldeado para los tiempos hoy en día modernos de la tecnología. Nuestro cerebro está hecho para procesos más lentos y más cuidadosos y respetuosos, por ejemplo, como el desarrollo de la atención. Entonces los estamos alterando. Totalmente. Ya que estamos hablando de pantallas, ¿por qué las pantallas afectan directamente al aprendizaje? Que es una cosa que el movimiento ayuda, ¿no? Y las Sí, pantallas están afectando y están ralentizando el aprendizaje. ¿Qué está pasando? bueno, hay muchas razones. Lo que más con estudios, sobre todo el doctor Michael Dammerger, que es el que más ha reunido estudios de otros científicos y los suyos propios, lo que se está encontrando desde que tenemos el consumo ya normalizado de las pantallas en los niños es que se está alterando el lenguaje, la atención y en algunos casos el sueño. Razones del lenguaje, y que por ejemplo están los estudios de Patricia Kuhl. Los niños o nosotros nacemos para aprender el lenguaje y el idioma en directo. Necesitamos, por ejemplo, aprender a distinguir los sonidos de primer plano y de fondo, algo que las pantallas lo alteran, que lo perjudican. También convierten a los niños en pasivos. Entonces, ya el primer retraso empieza en el lenguaje. Todos aquellos que estén dedicados a la educación saben que cuando un niño tiene dificultades o retraso en el lenguaje se va a retrasar la lectura y la escritura. Sencillamente porque por reciclaje neuronal vamos a necesitar esos caminos o esas centros cerebrales para poder luego aprender las letras. Estos son estudios maravillosos que ha hecho el doctor Stanislas Delahaye. Entonces, por eso, si se retrasa el lenguaje, ya retraso todo lo que tiene que ver otros aprendizajes. Otra cosa también que perjudica es la hiperestimulación continua. Entonces, si mi ojo está totalmente hiperestimulado, el mundo es lento, el aprendizaje es lento. Entonces, altero lo que es los sentidos, por ejemplo, de la atención. Esa es otra cosa que está dando. Y, por ejemplo, hasta hace poco, pues te preguntaban, ¿cuánta pantalla? Porque siempre que hay una charla de pantallas es, ¿cuántas pantallas o de aprendizaje? ¿Cuántas pantallas? ¿Cuánto tiempo de pantalla puede ver mi hijo? No sé la pregunta estrella que hacen, ¿no? Después de que dices que hay que tener cuidado. Hasta hace poco tú decías, pues mira, a partir de los 5 años se recomienda tener pantalla y máximo 2 horas a la semana. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Que aparecen series que se llaman series de ritmo rápido, que es aquellas donde el fondo de pantalla cambia cada menos de 15 segundos y el personaje no para de moverse, que serían todas las películas de acción, la Nintendo y todas las series de hoy en día, y se ha demostrado con estudios longitudinales, es decir, niños seguidos durante años, que alteran las funciones ejecutivas, el procesamiento de memoria, la atención y la concentración, con solo 10 minutos diarios. Y el Sí. problema es que nuestros niños están viendo 1 o 2 capítulos de este tipo de series. Entonces, se está viendo que hay, por esa hiperestimulación sensorial, se están afectando centros cerebrales. Es que nuestro cerebro necesita esforzarse para prestar atención. Y esto, con lo que sabemos hoy en día, que es la templanza, no lo está permitiendo. Y hay otro concepto muy bonito que se llama la conectividad cerebral, que tiene que ver cuando los diferentes centros cerebrales se coordinan, ¿no? Para integrar la información, para el aprendizaje. Pues hoy en día sabemos que el movimiento y la lectura mejoran esta conectividad y las pantallas lo deterioran. Entonces, cada vez son más argumentos y que siempre transmito a la familia de lo que hace que los niños puedan tener dificultades, ya no solamente en el aprendizaje, en el lenguaje, en la comunicación, si están expuestos de forma cotidiana a las pantallas. Los contenidos también son delicados. Hay que tener mucho cuidado con los contenidos. Es que eso me parece fundamental, lo que acabas de decir, lo de los contenidos, porque eso, si le pones a televisión, que eso, que por ejemplo para mí a nivel, pues eso, tanto de postura como de distancia, ¿no? Es bueno, pues un mal menor, porque bueno, pues puedes ver un ratito. Es muy importante el contenido que están viendo ahí. O incluso ahora que tenemos televisiones que tienen internet, ¿no? Que no estén consumiendo YouTube, porque tenemos un concepto errado de que YouTube es para niños y YouTube no es para niños, porque empieza a aparecerte ahí un poco de todo. Yo cuando subo esto a YouTube me deja elegir si es un contenido para niños o no.
luego, lógicamente, habrá una supervisión detrás, pero hasta que pillan contenidos inadecuados, ¿no? Pues claro, cada uno puede poner un poco lo que quiere. Entonces, me parece súper importante que la gente también sea consciente de la importancia de los ritmos y los contenidos. Y con respecto a esto, que ya estamos hablando de casa, de niños que están utilizando las pantallas, a mí hay un concepto que he hablado contigo muchas veces, Saúl, que me gusta mucho, que sé que viene de otra persona, pero no me acuerdo, no recuerdo Sí, ahora el nombre, sabes de lo que te voy a hablar, ¿no? O sea, de los espacios enriquecidos. eso es, los espacios empobrecidos o los espacios Espacios enriquecidos. enriquecidos. Este es Cuéntanos un qué es concepto eso. de Rubén, alguien que recomiendo mucho, que es el de el movimiento es alimento. Rubén es Eso es. un especialista, ha sacado un libro precioso, creo que por aquí lo tengo, eh, sobre el cuidado de la espalda, y él es un especialista en cómo tú modificar tu casa constantemente para que siempre tengas que estar haciendo diferentes formas de movimiento, que al final lo que enriquece es la postura. Y entonces, cuando hablamos precisamente de los espacios enriquecidos, es eso. Tú puedes generar espacios para que tengas cada vez movimientos de forma diferente en tu casa, o puedes tener espacios empobrecidos, que es cuando tienes el gran sofá y la televisión siempre. Y ya lo digo de forma realmente todo el mundo concibe la televisión como parte de la casa. Mm. Hoy en día no se reforma una casa, siempre que reformes una casa o tengas una casa, siempre dicen, bueno, y aquí para la televisión. ¿Dónde quiere la antena? ¿Dónde va a ir el sofá? Hemos entrado ya en que el televisión hace parte de la casa, hace parte del día a día. Es más importante incluso que el frigo, ¿no? Entonces, para que veas que esos tipos, no estoy diciendo que no tengas una televisión, pero que sí empobrece el espacio en el sentido que te va a llevar a una vida más sedentaria. Es una de las razones por qué nosotros no conseguimos la televisión en casa, Ujú. porque se convierte en un objeto que está ahí y por tanto, al fin y al cabo, lo utilizas. Sí, al final está claro que cuando es el centro de la casa, tú ya sabes que nosotros hemos hablado muchas veces, nosotros no lo tenemos en el salón, lo tenemos apartado, y era porque realmente la mayor tenía, cuando era el pequeño era un bebé, tenía como como la inercia, ya la inercia, el hábito, ¿no? De me siento y como veo ahí el mando y la tengo ahí delante, pues claro, como me voy a sentar. En cambio ahora tenemos un ajedrez, tenemos libros por todas partes, entonces lo que hacen es se sientan en el sofá y o bien se leen un libro, juegan al ajedrez o hacen otras cosas. Me gustaría hacer un llamamiento, ¿no? A aquellas personas que por un segundo, ¿no? Se les ha pasado el de quitar la tele o cambiarla y ponerla en un sitio apartado. Somos dos personas supervivientes y no pasa nada. Sí, sí, no ha pasado nada. ¿Qué edad tienen tus hijos, María? Los míos tienen 11, va a ser la mayor, y 6. Ah, tienes unas edades muy bonitas. Y no ha pasado nada porque vean poca pantalla, ¿verdad? Pues la verdad que no. Pues mira, pues sí que pasa. Les encantan un montón de deportes, les encanta jugar al ajedrez, hacen competiciones de cubos de Rubik o sea, es que realmente luego sí que pasa, ¿no? O sea, te das cuenta que tienen una variedad de cosas a las que les gustan porque pues eso, pues porque las pantallas le dedican poco tiempo, ¿no? Tiene una variedad infinita de aficiones y además, o sea, quiero decir, pues están enganchados a la bici. Nosotros nos han puesto en el pueblo una zona muy bonita para hacer deporte, un punt track y una zona de calistenia, skate park, bueno, una cosa muy Qué chula. bonito. Sí, la verdad ¿Dónde que sí. vives? ¿Cuál? ¿Dónde estás viviendo? ¿Te han puesto esto? Sí, 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 han puesto eso Ah, en qué maravilla. una maravilla, porque yo siempre digo lo mismo, para los adolescentes y todo eso lo que pasa que es verdad que hay para algunos que igual les ha pillado tarde, en una edad en la que les cuesta, nos quedan 10 minutillos, Saúl me está avisando esto. Entonces, bueno, pues que, bueno, al final te das cuenta que se enganchan a deportes, a un montón de cosas. Y lógicamente también tenemos nuestras discusiones, entre comillas, por la tele, ¿no? Pues por cuando algún día hay alguna excepción o lo que sea, pero bueno, como en todas las familias. Pero sí que es verdad que Sí, tienen sí, sí. montones de aficiones y creo que... Y luego, pues, cuando se aburren enseguida, se inventan algo que hacer. Y eso es una maravilla. Pues es lo que yo te iba a comentar. Nosotros ahora, pues yo tengo una hija de 9 años y otra de 4 años y medio. Y una cosa que han desarrollado que es maravillosa es la capacidad de abstraerse, que es la capacidad de prestar atención e inhibir otros estímulos. Hay momentos donde yo no me entero que están. Y están, la mayor lee, tiene un nivel de lectura importante, lee prácticamente un libro cada 2 días. Están jugando, construyendo. Es verdad que cuando yo hago charlas y me invitan charlas a familias, pues les doy opciones.
y cuando les muestro los rincones se dan cuenta que se pueden hacer cosas muy chulas en casa que no cuestan dinero, que son fáciles de hacer y que hace que se desarrollen los niños, porque está alterado el desarrollo de los niños, de las manos, de su postura, y es por la falta de actividad. Entonces muestro que sí hay un camino, le llamo el caminito azul y el caminito rojo. Y les digo que es importante como padres intentar ir por el caminito azul o el violeta, pero que es importante no estar tanto tiempo en el rojo porque al final se altera el desarrollo de los niños. Se están alterando las praxias, que es la adquisición de movimientos con un objetivo y con un desarrollo controlado y con movimiento voluntario. Es un movimiento muy importante y hoy en día los niños están alterándose las praxias. Ya les cuesta atarse los zapatos, les cuesta coger bien el lápiz, todo se les cae de las manos. Esto es una alteración de praxia, que es movimiento organizado. Sí, nosotros conocemos un caso de atrofia muscular por videojuego. No sé si exactamente la afección se llama así, pero es por Sí, sí, las sí. horas que pasan. Y entonces, es verdad que esas cosas están pasando. A ver, son casos aislados. Quiero decir que no en todos los pueblos se encuentran. Pero bueno, que está pasando y tenemos que tener cuidado. La estadística está subiendo, María, con este tipo de cosas. Mirad, por ejemplo, algo bonito porque hay que hacer actividad física. Hoy sabemos que generar musculatura o generar músculo favorece la memoria. Porque cuando nosotros hacemos trabajo de fuerza, el músculo envía una información al cerebro que pasa por el hipocampo, donde está la zona de la memoria. Al pasar esta información por el hipocampo, el desarrollo de la masa muscular protege el hipocampo y produce neurogénesis hipocampal, es decir, nuevas conexiones en la zona de la memoria. Han hecho estudios maravillosos donde cuando sí, por ejemplo, tú por la mañana estudias un temario y luego te vas a hacer una actividad física de fuerza durante 30 minutos, por la tarde, pasadas 5 horas, recordarás más información que si no hubieras hecho un trabajo de fuerza. Para que miráis la importancia del desarrollo de la fuerza en los niños, también para mantener todo lo que es la musculatura extensora y flexora, y los patrones flexores que están vinculados con el sentarse y mantener una postura. Es que la actividad física es muy importante. Estamos teniendo niños sedentarios Sí, con las sí, sí, eso está repercusiones que esto claro, tiene porque ya, ¿no? los niveles de sedentarismo son la verdad que alucinantes. Saúl, voy a aprovechar porque no nos va a dar tiempo a invitar a la gente a que se pase por tu perfil de Instagram, que es Saúl López Psicomotricidad. Bueno, lo pondré Sí, después aquí en el vídeo, porque tienes varias cosas, o sea, ejercicios, como por ejemplo para mejorar la escritura, ¿no? Con una pelota, sí, o los beneficios de caminar sobre una cuerda. O sea, tienes un montón de ideas que están fenomenal para que de alguna gracias. manera hagamos cosas. Tengo un compromiso de poner más, es que no me da la vida, pero sí Ya, tengo bueno, muchas cosas que quiero normal, publicar normal. porque constantemente me lo preguntan y es verdad que el Instagram, en un comienzo yo no era muy de las redes sociales, pero me di cuenta que fue una herramienta muy importante. Lo creé en pleno confinamiento, Sí, al precisamente final es porque los verdad. padres no paraban de llamarme y escribirme. Claro, ¿qué hago, no? ¿Qué hago, Saúl? Yo me acuerdo, ahí te conocí con los ejercicios maravillosos que hacías con Así. tus hijas. Sí, sí, sí. Y por último, Saúl, porque nos queda nada de tiempo y esto se corta, al final la gente, pues bueno, por la tarde sales del cole y si no tienen una actividad extraescolar y después voy a un parque. ¿Qué tiene que tener un parque para que realmente, bueno, les beneficie, ¿no? Las actividades más importantes que tienen que hacer, que las comenté hace un momento, son actividades de fuerza, de carga, de empuje y de arrastre. Colgarse, trepar, porque alimentan el sistema propioceptivo, que es el que va a permitir que se autorregulen, que se estén quietos. Genial. Muchas actividades de equilibrio. Las actividades de equilibrio son importantes. Entonces digo a los padres, si tienes poco tiempo, que trepen, escaleras braquiales, movimientos de carga, de subir, y movimientos de pendular, de columpios, camas elásticas, girar y trabajos de equilibrio son fundamentales. Son vitamina para el desarrollo de nuestros hijos. Es básicamente lo que hay que hacer con los niños. Y otra cosa muy importante, hacerlos caminar. Es importante que caminen, hay que dejar los cochecitos, hay que evitar en lo posible el ascensor, hay que utilizar las escaleras. Necesitan caminar mucho los niños. A mí me lo piden mucho en consulta y a los niños les está costando desarrollar masa muscular en las piernas porque les está costando, y el tren superior igual, cada vez está costando más a los niños desarrollar la musculatura. Y es fundamental porque es la que nutre nuestro sistema nervioso. Es fundamental. Entonces, son básicamente trabajos extraescolares, las mejores que dan resultado, la escalada, la natación, el remo y todo lo que tenga que ver con carga y peso, arrastres y empujes. Jo,
Saúl, es súper importante todo esto que nos estás contando. Intentaré luego hacer un resumencillo para que podamos utilizarlo ambos en Lo que nuestras necesite, redes. yo encantado, ¿eh? Sí, Y en cuanto al cuarto punto de la estimulación cognitiva, ahí tienes ujú. tú mucho que ver. Y te lo agradezco porque estaré otra vez para pedir los juegos que tienes, porque Aga ya los ha eliminado otra vez, porque ese tipo de juegos son fundamentales. Los juegos que transmitís vosotros, los juegos de mesa, tienen que ver con la estimulación cognitiva, que no es la tele ni no son las pantallas. Y son fundamentales para seguir generando redes y conexiones sinápticas. Entonces, que al final es entre todos ir sumando. La verdad que sí. Y luego también la conexión familiar, ¿no? Que yo digo siempre lo mismo, que hay veces que no nos apetece jugar con nuestros hijos y nos apetece estar a lo nuestro, que es así, pero hay otras muchas en las que sí nos apetece o que no, que sí que deberíamos empujarnos porque jugar conecta y eso, y no solo jugar a juegos de mesa, sino jugar con nuestros hijos, pasar tiempo, Sí. disfrutarlo, que a pesar de que esto es difícil y complicado, que lo es, está claro, ¿no? Tenemos que buscar como esos momentos de oxígeno, esos balones de oxígeno con ellos que nos hacen olvidarnos a veces de todos los problemas que tenemos, que es así. Acaba de nombrar algo muy bonito y que recomiendo a todos los adultos. Lo primero, hay que tomarse la vida tan en serio. Segundo, que lo que hoy dicen hoy en día las neurociencias es que la mejor forma de conservar nuestro cerebro y garantizar sus funciones es viviendo el presente continuo. Y es algo donde los niños son los mejores. Los niños Total. son fantásticos porque ellos están de continuo. Entonces, jugar con ellos. Yo en casa jugamos, ayer jugamos un buen rato a las muñecas, a la casita, a los disfraces. Es verdad que a veces en el día a día pues tienes que cocinar, hacer las cosas, Sí, pero en esta casa priorizamos el juego. Priorizamos el juego y los parques, inclusive antes que los deberes. Primero parque, luego deberes. sí. Porque genero BDFN, que permite mayor plasticidad cerebral y nos permite mejorar la concentración. Y el juego también porque nos permite sonreír. El cerebro prioriza la sonrisa. Claro. El cerebro prioriza la sonrisa y es fundamental saberlo porque por eso nos gusta estar con gentes alegres, con Claro. gentes positivas, ¿verdad? Pues hay que jugar. Total. Mm. Y Saúl, eso ha los sido un niños son los placer. mejores. Ha sido un placer. Me Ahí encantaría se nos poder acabó el hablar con... tiempo. Sí, estamos nada, nos quedan 1:45. No sé si quieres decir algo más así para acabar. Nada, que la próxima vez lo hacemos a la inversa. Tú me hablas de Quieto Parado, que es un maravilloso proyecto que se basa en el juego y en alternativas a la pantalla. Necesitamos, yo creo que pronto pondrán a Quieto Parado como receta médica para los niños y más la actividad física, porque las cosas no están saliendo bien, lastimosamente. Sí, Estoy la verdad trabajando que con psicología y las cosas que nos llegan no nos están gustando. Y lo hablo con ya. todos mis compañeros y colegas. Son cosas que Sí, se pueden prevenir. ya, está claro, por eso nuestra intención es eso, es formar a las familias, intentar abrir los ojos pues para pensar de una manera diferente, porque un poco lo que tú dices, esto de, ¿no?, esos espacios empobrecidos, es que la sociedad nos está mandando mensajes equivocados con respecto a la infancia y es muy, muy importante respetar esas primeras etapas que son fundamentales. Así que, Saúl, millones de gracias. No, a ti, muchísimas gracias por la invitación y espero que pase más, que suceda más veces y espero pronto poderme acercar al País Vasco y ya poderte conocer en persona y darte un abrazo. Mira que me están invitando, ahora voy a Barcelona en julio, tengo Sí, una pues bonita será un invitación a las placer. escuelas y ahora a ver si pronto me invitan al País Vasco para seguir hablando de movimiento y desarrollo infantil y adaptar las escuelas y los espacios de los hogares también, que es Genial, fundamental. sois súper bienvenidos. Lo cierro, dejo de grabar por si acaso. Un besito grande. Chao, de tu parte, un beso. Adiós.